Se están cumpliendo 40 años del golpe, del siniestro golpe de Estado cívico-militar. Cuando inmediatamente del golpe, huelga general, no se olvida. El pueblo uruguayo respondió con un gran nivel y no fue escuchado. Y posteriormente fue terriblemente perseguido. El golpe fue cívico-militar, no solo militar, cívico-militar. No hubo un minuto de duda y había que ocupar los lugares de trabajo. No cierren el teatro, déjenlo abierto, porque así nos podemos reunir ahí. Salí y decía, no sé si ven. Fue una de las medidas más, digamos, prioritarias de la dictadura, atacar la cultura. ¿Cómo hacemos para pelearla? ¿Cómo hacemos para decirle a la gente lo que la dictadura no les deja decir? La dictadura convirtió a un pueblo pacífico, tranquilo, democrático, lo convirtió en un pueblo heroico. SUA nunca se cerró. Ahora, en estos días, se están cumpliendo 40 años del golpe, del siniestro golpe de Estado cívico-militar. Que eso de cívico hay que notarlo porque es consecuencia de gente que se desprende de los partidos tradicionales del Uruguay y junto con los militares pegan el golpe hace 40 años en estos días. Un acontecimiento muy triste. Yo en ese momento era presidente del Sindicato Uruguayo de Actores, que se llamaba SUA, Sociedad Uruguaya de Actores. Yo estaba absolutamente seguro que iba a haber un golpe, mejor dicho. Todo uruguayo sabía que el golpe era inevitable. El desaforo de Erro fue pretexto para el golpe. El golpe se comenzó a producir desde el 68. Este es un sindicato que se crea en el año 1941, o sea que a la fecha llevamos 72 años de vida y han sucedido una cantidad de cosas. Los espacios donde se hacía teatro y los artistas fueron específicamente perseguidos. Ellos me prohibieron actuar, dirigir, enseñar, escribir en todo el territorio nacional. Desde SUA, desde dentro de SUA, por el temor tremendo que teníamos que no la cerraran, yo no participé nunca en una reunión hablando del golpe. Sí, habíamos buscado una vuelta, pero eso era a título personal y familiar, de formar aquellos grupos de reflexión en las parroquias. En el 77 a mí me destituyen, sin tener ninguna participación en nada ya. Y me destituyen con uno de los principales cargos de haber sido presidente de SUA y que además salían algunos comunicados en prensa en favor de la democracia y con mucho cuidado en las palabras que empleábamos, que por supuesto llevaban mi firma porque era el presidente, no había otra alternativa. Disuelven después también el Parlamento uruguayo y se enlutece durante 12 años, desde 1973 a 1980 y tanto. Cercenaron todas las libertades. Con lo cual estamos muy acostumbrados a ir presos, a estar ratos en cuarteles, una noche, 2 noches, estar encapuchados, salir, venir, todo lo que fue el movimiento estudiantil. Un momento muy importante, obreros y estudiantes unidos y adelante, fue una consigna de unidad con el movimiento popular. Y a partir de eso seguimos en esa especie de tránsito que es como terrible, pero que de repente se nos volvió como lo natural. Si te llevaban, salías, no salías, etc. En el año 72, la guerrilla tupamara es vencida desde el punto de vista militar y todo lo que se decía que era contra los guerrilleros, contra los que armaban lío, contra los que esto y lo otro, el golpe continuó contra el movimiento popular. Y el movimiento popular era la CNT en ese momento, posteriormente PIT-CNT, y una coagulación a nivel político que fue el Frente Amplio. Entonces ya veníamos desde el 68
como decían, dirigentes, estudiantes, dirigentes de estudiantes, gente importante o que tenía peso dentro de nuestra sociedad, entraban, salían, los metían presos, se pedían habeas corpus, no había, etcétera, de posibilidades. En el 73 llegamos al absurdo mayor. La dictadura cívico-militar es cuando el presidente se vuelve dictador, presidente elegido por elecciones en el 71. Con respecto a lo que significó para los teatristas el golpe. En mi caso particular, me hizo reflexionar mucho para qué hacer teatro. Yo hasta ese momento hacía teatro por supuesto por el ego que todos tenemos, ¿eh? Pero cuando vino el golpe, ahí la cosa era otra. Entonces, eso es que toda la gente, los viejos, lo tenemos muy claro, digamos, eso nos dio una cohesión, porque no era era el teatro de la resistencia, no era hacer aquel espectáculo lindo, no, ¿cómo hacemos para pelearla? ¿Cómo hacemos para decirle a la gente lo que la dictadura no les deja decir? Cómo trampeamos, damos vuelta, era maravilloso. Ya las condiciones de producción del arte a partir del 68 en adelante, ya hay abundante anecdotario de producción en persecución y luego, bueno, el trabajo bajo la censura que generó importantísimo producto en Uruguay. Se intentó, por supuesto, bombardear la cultura existente, ¿verdad? Entonces se desplegó el poder militar, desplegó varios mecanismos para desbaratar esa cultura. Ahí yo hacía grabaciones de todo tipo. Tenía grabaciones de Wilson Ferreira, de Fidel, Los Olimareños. Todo eso venía ahí, yo grababa, me quedaba con una copia y distribuía, ¿no? No sé a quién. Pero yo siempre me quedaba con una copia, que después la perdí en determinado momento, cuando venían las de apretar, yo tuve que tirar todo y... Se tomaron medidas muy represivas, ¿verdad? No hay que olvidar que se prohibieron determinadas películas en este periodo, o sea que la censura cayó sobre el cine, cayó sobre el teatro, y todo estaba en cierto modo controlado. Había una vigilancia para cada manifestación cultural, porque eran peligrosas. De modo que eso también puede verse o ejemplificarse a través del poco espacio que teníamos para conversar los creadores. Porque no se olviden que hubo una restricción a las reuniones. No podíamos reunirnos. De modo que allí también había una dificultad para intercambiar ideas y planificar eventos culturales. Fue a poco. Fuimos probando hasta dónde podíamos llegar. Con mucho miedo a veces, pero probando. ¿Podemos llegar hasta acá? Y eso cohesionó a todos los teatristas, sí. Todos, de todos los signos. Digamos, nos hizo tener como un ideal común. Nelly Goitini siempre decía, no censurábamos, ¿no? Sí. Y veíamos cómo decir las mismas cosas. Yo, estando en el galpón, dejé de poder ir al galpón. No podía castigar al galpón por un error mío, por una cosa de esa. Pero cuando vino el exilio, entre todos nos pusimos el galpón en el hombro y lo sacamos para un país inolvidable, como México, de una solidaridad internacional y nacional. La actividad del galpón en el exterior fue tan brutal que dijeron, no, más vale acá que allá hay mucho peor. En serio, a mí me lo dijo, más vale acá, bueno, acá más o menos lo controlamos un poquito, pero el galpón en el exterior yo me acuerdo que era una maravilla, aparte nosotros vivíamos así, escuchando cosas, ¿cómo anda la cosa? Eso le dio una unión a los teatristas maravilloso, no sé. Donde viví fue en el exilio. Parece mentira. Caímos a México.
no sé exactamente cuántos éramos, pero seríamos 18, 19, 20, y pasamos a ser profesionales, porque pagaban nuestro trabajo. Nosotros hicimos varios títulos por toda América Latina donde se podía entrar. A medida que las dictaduras iban cayendo, visitábamos ese país. Me acuerdo cuando vinimos a la Argentina, que era como, a Buenos Aires, que era como venir a Montevideo, para nosotros que hacía 10 años o más que estábamos. Y que fue mucha gente de acá, ¿no? Bueno, Sí. la gente, los uruguayos, yo los adoro y tengo el orgullo de ser uruguayo. Los uruguayos subían a ómnibus que iban hasta la puerta del teatro en Buenos Aires. Se bajaban y entraban al teatro. Agitaban todas las banderas uruguayas, que eran muchas. Porque seguro, la gente de teatro de pronto en aquel momento antes era, bueno, yo hago teatro porque el ego, porque el divismo, porque la filosofía, lo que es la cultura, bueno. No, en la dictadura no, eso es el segundo plano. Lo importante es la resistencia. Obreros, estudiantes, unidos y adelante, gritábamos permanentemente, estábamos en la calle, no solamente en las asambleas resolvíamos largarnos a la calle, y ahí fuimos perseguidos. A mí sería notable que, como en la fábrica estamos solos, que un grupo hagan un sketch, algo, vengan, canten, para levantarles, para que los que estén tomando la fábrica se sientan como apoyados, porque hay que estar tomando una fábrica adentro cerrado, esperando que vengan los uniformados a llevarte. Y a los jovencitos del galpón, a los estudiantes, nos dijeron, ocúpense del galpón, que nosotros, el elenco, nos vamos a las fábricas. Ir por las fábricas, llevábamos unos trocitos de Libertad, un espectáculo emblemático del 68. Y siempre era una tarea difícil, porque había como que sortear las dificultades, ¿no? Es decir, no era como ir a un escenario, no, siempre era muy complicado, en todos lados era muy complicado. Pero fue una tarea muy, muy hermosa porque, digamos, en medio de todo podíamos dar estímulo a la gente, podíamos transmitir una cantidad de cosas en las que el arte ayuda. No sirve para todo, pero para algunas cosas sirve. Y fue un momento muy bueno de nuestras vidas en medio de tan dificultoso, ¿verdad? En lo personal y todo, pero tenemos un recuerdo como caliente, como vivo. Esos recorridos por las fábricas, yo me acuerdo de las fábricas de cerveza, esas agrupaciones grandes de obreros que uno iba y bajábamos con las guitarras y hacíamos el show. En fin, una época muy particular y muy, muy recordada por todos nosotros. Ahí en el galpón estábamos muy organizados, sabíamos perfectamente que venía el golpe de Estado y nos íbamos a la huelga general. Entonces no hubo un minuto de duda. Yo en la noche del 26 me fui a dormir, muy cansado, dormí toda la noche, en la mañana temprano. Mi mujer me despierta y me dice, Arturo, disolvieron el Parlamento, hay golpe de Estado. Y creo que la actitud de Sugar en aquel momento fue muy, muy buena porque, por ejemplo, en el circular, entre otras cosas, servía como punto de reunión, digamos. Si algunas funciones que se siguieron haciendo anoche nos habían dicho los mismos dirigentes sindicales, no cierren el teatro, déjenlo abierto, porque así nos podemos reunir ahí nosotros. O sea, algunas noches entraban como para ver un espectáculo. No se olviden que en aquel momento, después se gritó que más de 5 personas juntas no podía haber en la calle. ¿Se acuerdan, no? Más de 5 personas era un mitin, aglomeración, van presos. En cambio, los teatros entraban 20 o 30. Bueno, los muchachos de uniforme decían, bueno, y entre los 20 o 30 entraban 8 que eran dirigentes y bueno, un cuartito de costado y se reunían. En eso sí servimos. No fue un proceso de que las fábricas se ocuparan y quedaran ahí ocupando. Muchas fábricas fueron desalojadas
y al cabo de 2-3 horas eran nuevamente reocupadas. Entonces, en esos lugares había que meterse, nos poníamos de acuerdo con los sindicatos a ver a qué hora se podía ir. Y otra cosa admirable es la rapidez con que la gente se organiza. Porque nos desarmaban, nos masacraban. Al día siguiente la gente estaba buscando la manera de organizarse de vuelta para ver qué se podía sacar, ¿no? Fue así, la lucha clandestina acá fue muy difícil, pero al mismo tiempo con mucha fe en el triunfo. Entonces se organizaba la gente, no podían hacer teatro igual, trataban de encontrarse de alguna manera y de hacer algo. El Sindicato de Actores Uruguayo era uno de los fundadores de la Central Nacional de Trabajadores, la CNT uruguaya. Ahí trabajábamos con los metalúrgicos, con los mecánicos, con de la construcción, con todo el mundo del obrero, y con la FUESI y con la Federación de Estudiantes del Uruguay. Obreros, estudiantes y artistas unidos y adelante. Pero en el 76, cuando se cerró el galpón, nadie se quiso poner en funcionamiento el teatro. No consiguieron ni actores, ni escenógrafos, ni músicos, ni nada, nadie que consiguiera que fuera ese teatro. No solo eso, sino que el público no pisaba el galpón. El espectador montevideano no pisaba. Hubo gente que ni siquiera pasaba por la acera. Teníamos mucha confianza, realmente una enorme confianza en la Convención Nacional de Trabajadores, de la cual SUA era parte. Entonces no tuvimos dudas y pasamos a hacer lo que se había decidido. Huelga general para enfrentar el golpe de Estado. El teatro uruguayo era y es muy importante. Estaba muy vinculado con la Federación Internacional de Actores, la FIA. Estando asilados en México, viajamos hacia el norte y hacia el sur, menos los países que estaban interdictos, como Uruguay, Chile, algunos de ahí. Pero el resto pudimos unir mucho a la gente, pudimos transmitir lo que estaba ocurriendo. Pero con el teatro a cuestas. Porque ese es un instrumento que la gente en el mundo te lo agradece. Pero no solo lo agradecen las poblaciones del mundo, lo agradecen las poblaciones de exilio latinoamericano que había en todos los países. Estábamos por terminar los 15 días de huelga total de la CNT, de todos los obreros, intelectuales, artistas, el pueblo uruguayo entero se pone en huelga. Nunca los uruguayos fueron tan puntuales como ese 9 de julio. A las 5 en punto de la tarde, dijo, y nosotros íbamos, y a las 5 menos 2 minutos se empezó a sentir como un rugido, y a las 5 en punto de la tarde era un rugido, todo 18 absolutamente lleno. Hubo un gran comunicador social, un locutor, un periodista, un escritor, Rubén Castillo, que pudo avisar a él no lo estaban censurando del todo todavía, cuando pide a toda la población que, sin decir que tal día a las 5 en punto de la tarde, que esto es de un poema de Federico García Lorca, estemos todos en 18 de julio. En ese momento no hubo temor. La gente que se expresaba y era mucha gente. Pero es que no llegó la gente a 18 tampoco. Yo creo que la CNT desde el 62, 63, de Congreso del Pueblo, dijo, en caso de golpe de Estado, huelga general. Y todo por eso lo sabía todo el mundo, y el pueblo a la calle, ocupar, y el pueblo a la calle. Fue un día heroico para el pueblo uruguayo, porque efectivamente ese día a las 5 de la tarde estábamos todos recorriendo 18 de julio. Yo estoy seguro
que los uruguayos, si pasara algo parecido, igual. reaccionaría Totalmente igual. Porque el heroísmo tiene que ver con seres pequeños que enfrentan situaciones muy difíciles y así se hacen los héroes. Y Uruguay está lleno de héroes. Es la verdad, la dictadura convirtió a un pueblo pacífico, tranquilo, democrático, lo convirtió en un pueblo heroico. A las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal y prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde. El teatro se entendía a sí mismo como un camino concientizador, como una herramienta esencialmente política, sumamente responsable de los acontecimientos sociales y políticos del momento, y en ese sentido creo que cumplió un rol fundamental. Al grado tal que cuando más recientemente en el tiempo aparece en nuestro mercado el teatro comercial, yo creo hoy está tan asimilado, tan incorporado y tan asumido por todos nosotros. Sin embargo, si uno analiza los últimos 20 o 30 años en el país, se va a dar cuenta que la aparición del teatro comercial es un fenómeno relativamente reciente, porque el teatro en nuestro país estaba esencialmente teñido por el compromiso social y por el compromiso político. Entonces nos parece que los protagonistas de esa época, que fueron de alguna manera aquellos que generaron, que ayudaron a afianzar este concepto, debían formar parte de esta instancia de recuerdo, de esta instancia de memoria, no con el objetivo de generar una pieza de museo, sino al contrario, de a partir de ahí encontrar los registros que nos permitan desde esa lógica y desde esa percepción del hecho artístico poder proyectarnos hacia el futuro. Un agradecimiento a todos aquellos compañeros que en ese momento pusieron sus nombres para que SUA pudiera seguir funcionando, porque la verdad que SUA nunca se cerró, siempre estuvo abierto. Te quedaba Artigas solo, le dice al público, dicen que cuando estaba por morir dije algo, pero parece que solo fue leyenda. Ahora lo digo atravesando la leyenda. Ya vuelve a amanecer, ensíllenme el caballo.